hermanos. Sean bienvenidos a esta su casa. No sé si hay amigos que nos visiten por primera vez, que puedan levantar su mano. Si habrán amigos, personas que nos estén visitando por primera ocasión. Si no, sean bienvenidos todos, ¿verdad? Y tenemos allá hay una hermana que levanta su mano, sea bienvenida, ¿verdad? ¿Habrá alguien más que nos visite por primera vez? ¿No lo hay? Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos, hermanos, porque hacemos el tiempo para poder estar acá en la casa del Señor con todo el deseo y el anhelo que el Señor nos hable. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Gloria a Dios. Entonces pidámosle, hermanos, para que Él pueda moverse de una manera poderosa en medio nuestro y que Él pueda enviarnos siempre su palabra de tal manera que milagros y prodigios se puedan mover en esta noche. Oremos entonces, levante sus manos, digámosle: bendito Padre que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias porque nos concedes este enorme privilegio, esta enorme oportunidad, el poder estar reunidos acá, Señor, en tu casa, donde fluye tu palabra, donde fluye tu bendición, donde milagros y maravillas se mueven en favor de tu pueblo, Señor, en favor del necesitado. Padre, quiero pedirte por las necesidades que mis hermanos afrontan en este momento, Señor, sus familiares, sus vecinos, sus conocidos, y que estamos clamando para que el Señor, para que tú, mi Dios, puedas moverte a misericordia, sanando toda dolencia, toda enfermedad, restaurando ese cuerpo enfermo, adolorido, Señor. Trae consuelo, Señor, ahí donde está el luto, mi Dios. Trae misericordia y fortaleza ahí donde ya no hay fuerzas para seguir adelante, oh Dios. Que tú puedas moverte a misericordia para la gloria de tu nombre. Señor, gracias porque también después de este momento de alabanza, de búsqueda, hoy vamos a introducirnos a tu palabra. Santifica este momento, Señor, bendícelo. Aparta, Señor, todo conocimiento humano, Señor, para que tu Espíritu Santo se mueva obrando maravillas, obrando misericordia, oh Dios, y tú puedas salvar a aquel que has predestinado para salvación, y puedas edificar a tu pueblo, a tu iglesia, a tu amada, Señor, por la cual pronto tú vienes. Bendice a los oyentes de la radio, a los oyentes que sintonizan esta transmisión por las diferentes plataformas virtuales, donde quiera que ellos estén conectados, mi Dios, que también puedan recibir esa buena palabra para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Abran sus Biblias, hermanos amados, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Y de este último capítulo de Mateo estaremos dando lectura a partir del versículo 11 en adelante. Capítulo 28 del Evangelio de Mateo, dice el versículo 11 de la siguiente manera: lo tenemos todos, hermanos. Gloria a Dios. Dice el versículo 11: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia
fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Versículo 14 dice: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y dice el versículo 15 que ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén. Tengan la amabilidad, hermanos, de tomar su asiento. Y en esta oportunidad, hermanos, queremos agotar estos minutos estudiando o queriendo ver este escenario que la Biblia o los versículos que hemos leído nos trazan, nos señalan y nos plantean un panorama donde se encuentran inmersos o envueltos tres grupos de personas. Tres grupos de personas que están ahí en el lugar de los hechos, como se dice. Unos, como ya lo veremos, o un grupo de estas personas serán testigos oculares, es decir, que presenciarán la resurrección de Jesús. Otros les llegará esa noticia, otros irán en camino, pero que cada uno de estos tres grupos que le estoy mencionando reaccionaron diferente a la noticia, a la novedad, o como lo solemos llamar nosotros, a la buena nueva que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen eso? Esto, hermanos, que le estoy citando, que le estoy mencionando, es lo que encontramos en estos versículos. En su contexto histórico, estos versículos señalan que para este momento ya la muerte de nuestro Señor y Salvador ya se había propiciado, le habían sepultado, y como Él lo dijo en su ministerio, al tercer día resucitaré. Ahora, el versículo 1 de este capítulo 28 nos dice, nos señala esa resurrección de nuestro Salvador. Y ahora, posteriormente a esa resurrección en gloria, ahora nos encontramos con estos tres grupos de personas que, para entrar en materia, ¿verdad?, entrar en el cuerpo de esta enseñanza, queremos introducirnos al primer grupo. Y ese primer grupo de personas lo encontramos en los versículos que hemos dado lectura en esta oportunidad. Desde el versículo 11 hasta el versículo 14 de este capítulo 28 de Mateo, nos hablan del grupo de personas que está conformado por los principales sacerdotes,
por los ancianos y por el consejo, o lo que se le llama el Sanedrín, es decir, la aristocracia judía. Porque esta aristocracia judía, que ya vamos a ver esto de este término aristocracia, es una forma de gobierno. Ellos habían dejado el gobierno anterior, que era una teocracia, es decir, que Dios lo gobernaba, que Dios era el que iba al frente de ellos, como lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Y ahora este grupo había creado su propia aristocracia, que, como ya lo mencioné, también es una forma de gobierno. Pero en este gobierno, las personas que están al frente son las personas, podríamos decirlo, las personas más sobresalientes, las personas más capaces, es decir, los campeones, los mejores. Y estos miembros del Sanedrín, estos sacerdotes, así se consideraban, como superiores a los demás del pueblo de Israel o del pueblo judío. Entonces, este primer grupo, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es la reacción de ellos ante la buena nueva de que Cristo resucitó? Los versículos que hemos citado nos dicen cuál fue su reacción. Pero esta reacción de este primer grupo no empezó ese día domingo de resurrección, sino que esa reacción empezó un día antes, es decir, el día sábado, el día de reposo. Recuerde que el día viernes, celebrando la Pascua, le habían dado muerte a nuestro Salvador, habiendo consumado lo que tanto ellos anhelaban, como era la muerte de Jesús. Cualquiera podría decir, bueno, ya lo crucificaron, ya lo mataron, hasta ahí, ¿verdad? Ya estuvo. Pero no, hermanos, ellos dejan que termine ese viernes, prácticamente dicen misión cumplida. Pero luego dice la palabra de Dios en los versículos 62 del capítulo 27, acompáñeme, dice de la siguiente manera. Siempre estamos en Mateo, versículo 62 del capítulo 27, dice al día siguiente, es decir, al día siguiente de su sepultura, de su muerte. Dice que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y le digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Entonces vea la reacción de este primer grupo. Inicia el día sábado. Durante se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Ese día sábado, que era el día de reposo, el día de descanso, ese día sábado que ellos tantas veces en el ministerio del Señor
le habían dicho a Jesús, porque él había sanado a una persona el día sábado, le dijeron que no le era lícito por cuanto era día de reposo. Pero ahora ellos se están pasando por alto lo que ellos mismos habían enseñado. Y el día sábado, el día de reposo, cuando amaneció, dice el texto que hemos leído, que ellos se recordaron. Ellos, quizás estos hombres, no pudieron dormir todo el día viernes. Y el día sábado se despertaron con aquel clamor que Jesús dijo en su vida, en su ministerio: al tercer día resucitaré. Y cuando aquellos hombres se percataron de esas palabras, ellos dijeron: no, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Y saltándose su liturgia, saltándose los ritos ceremoniales, su ley, dice que ellos se van ante el gobernador Pilato. Y estos miembros del consejo o del Sanedrín, estos tenían una gran influencia. Tenían una influencia tan grande ante el gobernador, es decir, ante Pilato y ante el pueblo. Eso lo vemos en un capítulo antes, en el capítulo 27, cuando ellos llevan a Jesús delante de Pilato para que éste lo condene. Y dice que Pilato lo interroga y él no haya nada de qué condenarlo. Más bien Pilato dice: este es un hombre justo. Pero dice que más bien Pilato procuraba soltarle. Y como él acostumbraba soltarles un prisionero en la fiesta, él buscó al malhechor, al más criminal, para que estos recapacitaran y pidieran la libertad de Jesús. Pero Pilato se va de espaldas cuando, tras la persuasión de este primer grupo que estamos viendo, todo el pueblo se van a una voz y dicen: liberen a Barrabás. Y luego él vuelve a preguntar y dice: bueno, y entonces con este ¿qué hago? Y otra vez el pueblo grita y dice: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces el poder de persuasión que tenían estos hombres, la influencia que ellos tenían, les faculta, les abre las puertas para tener una reunión inmediata con Pilato. Y se reúnen delante de él el día sábado y le dicen lo que hemos leído. Nos acordamos que aquel engañador dijo: al tercer día resucitaré. Este verbo, hermanos, que aparece en el versículo 63, resucitaré. Este verbo gramaticalmente se encuentra en un tiempo presente, pero también hace la función de futuro. Lo que refleja este verbo es una certeza, es una realidad. Como Cristo lo dijo en vida: al tercer día resucitaré. Lo dijo con toda certeza, con toda serenidad. Eso es lo que refleja que era algo que se iba a producir sí o sí. Entonces vea, le dicen: aquel engañador dijo: resucitaré.
Ellos estaban con temor, estaban con miedo de que se cumpliera lo que el engañador, como ellos lo llamaban, se cumpliese. Por lo tanto, la solicitud de ellos se encuentra en los versículos finales del capítulo 27. Dice versículo 65, Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y dice el versículo 66, entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y dice que pusieron esa guardia. Entonces el relato nos dice que de acuerdo a la influencia que ellos tenían, ellos logran su cometido. Y Pilato les da una guardia de soldados para que vayan a resguardar el sepulcro, la tumba de Jesús. Y ellos se van al sepulcro el día sábado. Y dice el texto que aseguran, que resguardan la tumba de nuestro Señor para que Él no cumpla su promesa. Ahora, los versículos que hemos citado este día dicen que ya el Señor ya había resucitado. Y dice el versículo 11 que iniciamos dando lectura, que mientras ellas iban, refiriéndose a las dos mujeres, que ya lo veremos más adelante como otro grupo, dice que unos soldados de esta guardia que fueron colocados el día sábado, dice que se fueron a la ciudad, a Jerusalén, y le dieron el aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y dice el versículo 12, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, lo que ellos decidieron es darles mucho dinero a los soldados. Y se inventan la mentira del versículo 13 que dice, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Entonces vea esta reacción de este primer grupo el propio día de la resurrección, como lo es el día domingo. Los soldados, perplejos de lo que ha acontecido, dice que una parte va a la ciudad a contarle a estos principales todas las cosas que han acontecido. Y cuando este primer grupo recibe la noticia, lejos de convencerse todavía, lejos de creer, lejos de arrepentirse, lejos de pedir misericordia por lo que habían hecho, dice la palabra de Dios que estos hombres todavía, su corazón entenebrecido, su conciencia, si acaso tenían, no les daba para poder arrepentirse. Si estos hombres en ese momento se arrepienten del daño de lo que han hecho, el Señor los perdona, pero no lo hacen. Lejos de eso, dice la palabra de Dios que ellos se reunieron, hubo consejo, se reunieron, y el
consejo o el acuerdo al que estos llegaron es: sobornemos a los soldados. Ellos estaban acostumbrados a eso. Lo habían hecho con Judas, dándole 30 piezas de plata. Lo hacían con Pilato. Se cree y se entiende, hermanos, que este gobernador Pilato se prestaba para eso, se daba para eso. Y era ahí donde esta aristocracia lo sobornaban para que éste cumpliese sus caprichos. Ahora ellos piensan hacer lo mismo: sobornar a los soldados, darles plata, darles dinero para que estos se queden callados. Y dice el texto que ellos lo hacen, pero también dice el versículo 13 que ellos se inventan una mentira. Y la mentira es que los soldados sobornados, ellos tenían que decir: sus discípulos vinieron de noche y se lo llevaron. Hermanos, esta mentira primeramente es bien contradictorio, porque versículos atrás ellos están tachando a Jesús de engañador. Nos acordamos que aquel engañador. Pero ahora los que están creando una mentira, ahora son ellos, ¿verdad? Los que estaban acusando, los que tildaron a Jesús de engañador, ahora ellos son los que pretenden engañar a una nación, al mundo entero. Entonces vea qué contradictorio. Por eso, hermanos, es que se considera, se piensa, se cree que aquella persona que señala, que acusa, que interroga, que señala algo, probablemente es ella la persona que está mal. Probablemente es esa persona la que está mintiendo, la que está engañando, la que está adulterando, la que está cometiendo homicidio. Entonces dice la palabra de Dios que este primer grupo crean una mentira. Una mentira, hermanos, ilógica. Una mentira irracional. Una mentira que no se creería por las razones que le voy a mencionar. En primer lugar, hermanos, la palabra del Señor nos dice en los versículos finales del capítulo 27 que sellaron aquella tumba con una piedra. Ese término que aparece ahí, término piedra, hace referencia en su original al término petra, es decir, una masa de roca. No es petros, que lo que significa es una roca, sino que es petra, es una gran masa de roca. Y se considera que la piedra que emplearon para tapar la sepultura de Jesús pesaba no menos de 1 tonelada. Y si usted rápidamente hace la conversión, 1 tonelada es más de 2,000 libras. 2,204 para ser exactos. Entonces, ¿en qué cabeza cae que esta piedra de más de 2,000 libras iba a ser removida sin que esa guardia de soldados
no se percataran, no vieran por lo menos algún destello, alguna señal. O sea, era una mentira inconcebible, una mentira ridícula. Además de eso, dice el versículo 66 que esa piedra fue sellada. Amén, hermanos. Lo único que romperá el sello de esa piedra, como ya lo veremos, es el terremoto que produce el ángel. Pero vemos, hermanos, en este primer grupo un rechazo, una persecución. Vemos en este grupo que ellos no querían nada de Jesús. Y por supuesto, si se oponían, si rechazaban a Jesús, estaban rechazando al autor de la vida. Por lo tanto, si no hay vida, lo que sucede es muerte. Ellos mismos estaban cavando su propia tumba, reaccionando de una manera de rechazo ante la misericordia gratuita del Señor. Quiera Dios, hermanos, quiera Dios que nosotros no actuemos en esa condición de rechazo a la gracia salvadora de nuestro Señor. Ahora quiero que avancemos un poco más y veamos el segundo grupo y su reacción ante esta buena nueva que Jesús ha resucitado. El segundo grupo son los soldados, los que presenciaron, los que vieron todo lo que ocurrió. Dice el versículo 15 que la reacción de ellos fue que tomaron el dinero e hicieron como se les había mandado. A diferencia, hermanos, del primer grupo, este segundo grupo eran personas gentiles, eran soldados romanos, y ellos se encontraban realizando su oficio, realizando su labor, su función, sirviendo a su país, pero que curiosamente se encontrarán en una escena donde podrán presenciar con sus ojos la resurrección del Señor, todas las maravillas que ahí acontecieron. Dice la palabra de Dios en los versículos que ya cité, versículos 65 y 66 del capítulo 27, que Pilato les dio la guardia, concedió su petición y los llevaron al sepulcro a esta guardia de soldados para que se quedasen ahí. Y la orden era hasta el tercer día, porque estas habían sido las palabras del Señor: resucitaré al tercer día. Entonces vea, el día sábado, lo dijimos, se había producido este consejo. Ellos habían solicitado esta guardia, se les había concedido, la colocaron en el sepulcro, y un día después, el día domingo, acabaría la función de ellos
por cuanto se completaba el tercer día y la resurrección del Señor. Entonces era una misión que ellos tenían, así como les encomendaban algo otras misiones, algo otros elementos que ellos tenían que hacer una función. Y ellos se van estando ahí en la tumba. Dice el capítulo 28, versículo 2 en adelante. Acompáñenme esta lectura. Dice de la manera siguiente: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido, dice que era blanco como la nieve. Y de miedo de él, dice que los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hombres fuertes, hombres capaces, hombres aguerridos, valientes, que les delegaban una función y ellos lo obedecían. Que si tenían que ir a la guerra, a pelear, a enfrentarse con otros soldados, lo hacían. Sabedores, conscientes que no podían regresar porque probablemente podían morir. Pero ahora estos hombres que pareciera que no le tenían miedo a la muerte, la Biblia dice que cuando vieron aquel evento, aquel acontecimiento glorioso, dice que se quedaron perplejos. Dice que temblaron, que su piel se puso, como decimos, de gallina. Y se quedaron como muertos. No tuvieron reacción. No tuvieron ninguna reacción cuando vieron la aparición de este ángel. Aquel terremoto que hubo, dice que los dejó rotos, los dejó heridos, los dejó, hermanos, que sin palabras, los dejó perplejos. Entonces dice la palabra de Dios que cuando ya les pasó, ¿verdad? Cuando ya ellos reaccionaron, volvieron en sí, dice el versículo 11 del capítulo 28, que una parte de esa guardia dejó la tumba y se fueron a la ciudad. Se fueron a contarle a las autoridades, a contarle las maravillas, lo que habían visto, como ya lo mencionamos. Pero dice la palabra de Dios que estos, habiéndose reunido, acordaron sobornar a esos soldados. Y el versículo 15, que también ya lo leímos, dice la palabra de Dios categóricamente que ellos acceden, que ellos lo toman. Estos soldados, hermanos, actuaron como unos mercenarios. Es decir, aquellas personas que se mueven por el dinero,
que cuando miran dinero le brillan los ojos, y que si tienen que mentir por dinero, lo hacen. Si tienen que matar por dinero, lo hacen. Entonces dice la palabra de Dios que estos guardias fueron sobornados, tenían miedo, porque el descuidar una función y máxima la que les habían dado era prácticamente, hermanos, su muerte, su ejecución. Los podían matar por haber descuidado su posición conforme a la mentira que se estaba propiciando. Pero vea, este segundo grupo me llama poderosamente la atención, porque a estos no les cuentan como el primer grupo. Estos lo vieron. Están aquí, hermanos. Estos lo están viendo. Estos presenciaron algo sobrenatural. Estos vieron un ángel. Estos vieron y sintieron aquel gran terremoto. Estos vieron la tumba vacía. ¿Qué más querían ver, hermanos? ¿Qué más querían ver estos hombres? ¿Qué más pruebas? ¿Qué más señales? ¿Qué más milagros? Si digo esto, hermanos, porque muchas veces uno así puede pensar: no, es que si Dios no me sana, yo no le sirvo. Es que si Él no me hace el milagrito, yo no le sirvo. Es que si no me cumple tal o cual capricho, ni voy a la iglesia. Pero no se trata de eso. Se trata, dice la palabra de Dios, de creer. Se trata de creer. Y estos hombres, estando en el lugar de los hechos, viéndolo, palpándolo, dice la palabra de Dios que le doblaron el brazo, de tal manera que estos hombres, movidos por el dinero, movidos por aquel temor que sus vidas podían peligrar, estos hombres acceden, estos hombres cooperan con la mentira, y consecuentemente su salvación, esa oportunidad de salvación que ellos se les estaba presentando, la rechazan, la desprecian, la dejan ir por miedo, por dinero. Ellos pierden esa oportunidad de gracia. Hermanos, ¿cuántas personas nosotros conocemos? Quizás nosotros mismos no queremos dejar algo que nos complace, que nos es gratificatorio, que nos es grato, que nos es agradable, pero que nos separa de la comunión con Dios. Y no queremos dejarlo, cuando la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. Entonces estos hombres, viéndolo con sus ojos, viendo las maravillas de Dios, todavía en su necio corazón, todavía estos hombres, siendo gentiles que la gracia de Dios les quería alcanzar, dice la palabra de Dios que la rechazaron
por dinero, la rechazaron por temor. Me recuerdo en una oportunidad, el Señor me dio la oportunidad de mostrarle la misericordia a un muchacho, a un joven. Y cuando le presenté el mensaje de salvación, eso fue por la mañana, este muchacho solo me dijo: hay otro día, ahorita no me interrumpa, voy a ver a mi novia. Se fue. Cuando él iba de camino, lo interceptaron y lo mataron. No tuvo otra oportunidad. La oportunidad, la misericordia, la salvación se le presentó en ese momento, pero este muchacho la rechazó y ya no hubo oportunidad. Probablemente esa era la oportunidad de estos soldados para cambiar su rumbo, su destino, para cambiar sus vidas. Pero como lo vemos, dice la palabra de Dios, que rechazaron al dador de la vida y decidieron adoptar una mentira, una falsedad, dinero, y despreciaron al autor de la vida. Ahora quiero, hermanos, que veamos el último grupo, y es el grupo de las mujeres. Dice el versículo 1 del capítulo 28, siempre de Mateo: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Este último grupo, según el texto de Mateo, lo conforman dos mujeres. La primera dice que se llama María Magdalena. Usted se recuerda de esta María, la que tenía 7 espíritus, y el Señor reprendió esos espíritus. Ahora esta mujer está agradecida. Amén. Igual que usted, ¿verdad? Pero también se encontraba otra María. Esta María era la madre de Jacobo y de José. Y estas dos mujeres tenían algo en común en su particularidad. Aparte de que eran discípulas del Señor, estas dos mujeres habían estado ahí, como se dice, al pie del cañón. Estuvieron junto a la cruz cuando crucificaron a Jesús. Estuvieron en su sepelio. Y ahora estas mujeres iban a presenciar también el milagro de la resurrección. Pues dice la palabra de Dios que estas mujeres eran cristianas, porque no se movieron el día sábado, porque guardaban la ley. Recuerde que los otros la quebrantaron porque eran corruptos, decían y no hacían. Pero estas mujeres esperaron que el sábado acabara
Y ahora el día domingo están yendo al sepulcro. Ahora, hay un detalle bien importante que cabe señalar, y es el hecho que ellas no iban con la mentalidad de que Cristo había resucitado. La Biblia lo enfatiza, lo dice. Dice que la pregunta de ellas era: ¿quién? ¿Quién o quiénes nos van a remover la piedra? Ellas iban, dicen los otros dos evangelios. Mateo solo dice que ellas iban a ver el sepulcro, pero Marcos y Lucas señalan que estas mujeres llevaban especies aromáticas para poder ungir el cuerpo de Jesús. O sea, no iban con la mentalidad de que Jesús había resucitado. La mentalidad de ellas era ungir el cuerpo muerto, fallecido de Jesús. Esa era la mentalidad. Y se preguntaban entre sí: ¿quién nos removerá la piedra? Que, como ya lo mencionamos, pesaba más de 2000 libras. Era imposible que estas dos mujeres, hermanos, pudieran remover esa piedra. Pero dice el evangelista que cuando ellas iban de camino, cuando ellas iban llegando, se produce aquel estruendo, se produce aquel terremoto. Y ese terremoto es el que aparta, el que remueve esa piedra. Alguien podría pensar, creer o decir que lo que removió la piedra fue el poder de Jesús dejando el Hades. Pero el texto dice que fue el ángel, que fue la aparición del ángel. Menciona su aspecto y dice que cuando aquel ángel apareció, removió la piedra y les dijo, versículo 5, les dijo a las mujeres: no teman. Ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6 les dice el ángel: no está aquí, Él ha resucitado. Como dijo: venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Él resucitó. Él dejó la tumba, dejó el Hades. Las puertas del infierno no pudieron retenerle. Y aquellas mujeres están recibiendo esa noticia. No lo han visto. El ángel les está diciendo, les está dando la buena nueva. Y les dice: vayan, vayan a Galilea, avísenle a los demás. Y dice la Biblia que mientras ellas iban, versículo 8, iban con temor, pero a la vez ese temor de haber visto a aquel ángel se mezcló con gozo. ¿Sabes qué tremendo? Por una parte ellas iban con miedo, vimos el ángel, pero el gozo les llenaba, les impactaba por la noticia que habían recibido.
Y dice que salen a Galilea. Y mientras ellas iban, versículo 9, Jesús se les apareció. El Cristo resucitado, el Cristo de la gloria, se les apareció y les dijo: salve. Y la reacción de ellas es una reacción de creer. Dice la palabra de Dios que ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Aleluya. Estas mujeres, dice la palabra de Dios, que actuaron o recibieron la noticia creyendo, porque para el que cree todo es posible. Los agnósticos, los incrédulos, los racionalistas, la crítica, incluso y lamentablemente hay teólogos, hermanos, teólogos de la talla de este personaje llamado Bullman, que ellos rechazan, niegan la resurrección corporal de Jesús. La niegan, la rechazan. Incluso dentro del primer grupo, como lo era la aristocracia judía, ahí se encontraba un grupo conocido como los saduceos. Y estos saduceos, una de sus doctrinas principales era el negar la resurrección de los muertos. La negaban categóricamente. Pero este mensaje, esta noticia de la resurrección, fue la bomba, fue el impacto, fue el mensaje que la iglesia primitiva predicó. Esa era la bomba, hermanos. Ese era el mensaje. Cristo vive, Cristo resucitó, Él dejó la tumba, no está muerto. Ese era el mensaje. Y usted sabe que la iglesia empezó a multiplicarse. Las personas empezaron a creer y se humillaban delante de Dios. Pero también habían personas que no creían. Entonces, aquí viene la aplicación para nosotros. Si la palabra de Dios dice que usted y yo somos bienaventurados porque sin ver hemos creído, porque sin ver hemos abrazado la vida, pero todavía faltan personas que necesitan creer en la vida. Y como no hay amigos, porque no traemos amigos, entonces la tarea nuestra es hablarles de Cristo a los amigos ahí en tu colonia, ahí en tu escuela, en tu trabajo. No te avergüences y háblales, cuéntales que tú crees en un Cristo vivo, en un Cristo de poder. Y quiera Dios que estos puedan creer, que no sean como los soldados, como la aristocracia judía, sino que abracen la vida. Y la vida es Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos recibido la vida? ¿Cuántos hemos recibido la vida? Compartamos de lo que Dios nos da. Demos para la gloria
de nuestro Dios. Cerremos los ojos, hermanos. Vengamos en gratitud delante del Señor, pidiendo su misericordia. Si usted y yo ya creímos en Él, ya abrazamos la vida, ya recibimos esa oportunidad de vida, pero todavía hay personas que necesitan la misericordia de Dios, la cual, como dice su palabra, es nueva cada mañana. Y este día Dios quiere tener misericordia de ti, amigo, que te encuentras en este lugar. Esta es tu noche, esta es tu oportunidad. Habrá un amigo, una persona, un valiente que se le esté presentando esta oportunidad de vida. No la desaproveches, no la eches a perder, no lo dejes para otro día. Hoy es tu oportunidad. No rechaces al autor de la vida. Habrá una persona que necesite creer en el Cristo que predicamos. Puedes ponerte de pie. Habrán hermanos servidores que te asistirán. También invito, si hay personas que necesitan la vida y que nos sintonizan a través de la radio, a través del internet. Acá hay una persona que pasa, gloria a Dios. Habrá una persona más. No rechaces este momento. El amigo que te mencioné hace unos minutos, lastimosamente despreció esa oportunidad. Pero hoy el Señor te ama y te quiere perdonar. Entrégale tu corazón. Habrá una persona más. Si no oramos por esta vida, que valientemente, esta joven, esta señorita, que valientemente ha dejado su silla para creer en el dador de la vida. Mientras oramos, si tú quieres pasar, pasa. Que no te dé temor, que no te dé miedo. Oramos. Padre, gracias por lo bueno y misericordioso que tú eres. Señor, gracias por la vida que tú nos das. Gracias por esta vida, oh Dios, esta joven que hoy se pone a cuentas contigo. Bendícele, llénale de tu espíritu. Perdónale sus pecados, mi Dios. Te pedimos por los oyentes que escuchan por la radio, por las redes sociales y que te necesitan, mi Dios. Alcánzalos de acuerdo a tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén.